Puedo discrepar, amigos, con la opinión o posición jurídica asumida por el defensor del pueblo, mi buen amigo Walter Gutiérrez, sobre todo en el punto de la naturaleza jurídica del indulto humanitario, que como tantas veces he dicho es una exigencia, y los defectos administrativos no son suficientes para dejar sin efecto un mecanismo de protección de derechos humanos. Y permítanme ponerles un ejemplo. Imaginemos un habeas corpus. Interponen un habeas corpus porque están torturando a 20 personas. Llega la resolución del juez y la resolución del juez no está motivada. Tiene una motivación deficiente. La pregunta es, como el habeas corpus o resolución está motivada deficientemente, ¿seguimos torturando a las personas? ¿O a pesar de su deficiencia de motivación, la necesidad de proteger el derecho humano hace ir más allá de las formas? Una cosa es la formalidad para un contrato de compraventa de un inmueble y otra cosa es respecto a mecanismos de protección de derechos humanos. Pero más allá que pueda discrepar con la posición, repito, jurídica del defensor del pueblo, me parece un despropósito interponer una denuncia constitucional en su contra. Ningún funcionario público puede ser denunciado y pretender generarle responsabilidad legal por actuar en el cumplimiento de un deber de función. El cumplimiento de un deber de función no genera responsabilidad ni penal, ni civil, ni administrativa, ni siquiera política, porque el funcionario que cumple con sus deberes está respetando estrictamente la Constitución y las normas que regulan su ámbito funcional. A lo largo del tiempo, la Defensoría del Pueblo fue incómoda. Desde el primer defensor del pueblo, el doctor Santisteban de Noriega, y una línea de defensores que se ha dado a lo largo del tiempo. El defensor del pueblo es incómodo, sobre todo para un Estado que no tiene vocación de control. Decía Dromi, un gran maestro del derecho administrativo, que para que exista un sistema de control del poder fuerte, los gobernantes, las autoridades necesitan vocación de ser controlados, tienen que aceptar el ser controlados. Y en el Perú, lamentablemente, lo que ha primado es que la autoridad no le gusta que la controlen, no le gusta que controlen el ejercicio de su poder. Y por eso es que muchas veces el antejuicio, el juicio político, han sido utilizados como herramientas, no para proteger la Constitución, sino para responder a intereses subalternos. Pienso que la denuncia al defensor del pueblo, si a alguien daña, es al presidente Fujimori. Acuérdense de mí que en la Corte Interamericana van a sostener que el indulto es fruto de una serie de problemas que existen en nuestro sistema político. Y cuando la Corte Interamericana vea proceso constitucional contra el Tribunal Constitucional, proceso constitucional contra el Fiscal de la Nación, proceso constitucional contra el Defensor del Pueblo, la Corte Interamericana va a ver que el ambiente no es adecuado y va quizás a dudar de la legitimidad y validez de los actos estatales. Pienso que todas esas denuncias, la del Defensor del Pueblo, la del Fiscal de la Nación, la de los miembros del Tribunal Constitucional, no solo daña al presidente Fujimori, sino les voy a decir algo más. ¿Saben a quién beneficia? Al expresidente Toledo, que con todos estos mecanismos va a lograr, si no ya terminó de armar, una extraordinaria defensa para oponerse a la extradición. Él va a decir que dirigió la marcha de los 4 suyos, que sacó al dictador, que esos enemigos políticos le juraron venganza, que esos enemigos políticos ya tomaron el Congreso y desde el Congreso han puesto en jaque a todas las instituciones democráticas y tienen como rehén a quien fue su ministro de Estado. Y va a armar una hermosa historia
Y en los Estados Unidos un día un gran jurista dijo, quien tiene la razón es el que construye la mejor historia. Me parece que hay que tener cuidado, amigos, de no utilizar herramientas como el antejuicio, que deben ser para situaciones excepcionales. Y vuelvo a decirlo y no me cansaré, para un grupo político fujimorista que sufrió tanto, conmigo al costado, sobre el abuso de los antejuicios. Si alguna fuerza política tiene la exigencia moral de utilizar los antejuicios correctamente, es el fujimorismo, porque yo a su lado vimos, como repito, cuánto escarnio, cuánto abuso y cuánta burla hubo en los congresos de aquel entonces que utilizaron el antejuicio político solo como herramienta de destrucción del régimen político del presidente Fujimori. Ojalá el Congreso se ilumine y se vuelva a la tranquilidad y se piense qué se hace. Porque ahorita decir denuncio al defensor del pueblo porque quiere desconocer el indulto de Alberto Fujimori es decirle a la Corte Interamericana anule el indulto, porque todo respondió a motivaciones políticas. Y eso es difícil, porque la Corte Interamericana no ve con simpatía al presidente Fujimori por la posición política que tuvo en su momento y porque la Corte Interamericana muchas veces ha actuado de manera política, permitiendo que el Perú se allane fraudulentamente, sin razón legal, solo para crear armas políticas contra Fujimori y los presidentes que lideraron la lucha contra el terrorismo y contra los militares. Un día yo fui a la Corte Interamericana y reclamé, y la Corte Interamericana me dijo, lo que pasa es que el Perú nunca defendió su lucha contra el terrorismo, en cambio Colombia con uñas y dientes defiende su lucha contra las FARC. Amigos, ya llegó el momento de cerrar este capítulo mal escrito y empezar a caminar el capítulo que corresponde, que es que el Perú siga adelante. Gracias.